En el tranquilo pueblo suburbano de Rose Hill, donde nunca parecía pasar nada, una tragedia indescriptible pronto rompería la fachada de normalidad. A primera vista, el pueblo parecía pacífico, un lugar donde las familias prosperaban y los vecinos se saludaban con sonrisas amistosas. Pero bajo esta superficie idílica se escondía una historia que nadie podría haber imaginado. Una historia de deseo prohibido, obsesión y asesinato. La historia no comenzó con un crimen, sin embargo. Comenzó con una familia, o al menos con lo que quedaba de una. Helen Prescott, una mujer de mediana edad que vivía con su hija, Emily, en una casa modesta al final de un callejón sin salida, siempre se había enorgullecido de ser una buena madre. Después de que su esposo las dejara, Helen se había dedicado por completo a criar a Emily, poniendo todo su esfuerzo en asegurarse de que su hija tuviera todo lo que necesitaba. Y durante años, eso había sido suficiente. Una noche, mientras Helen estaba en la cocina cortando verduras para la cena, escuchó el sonido familiar de la risa de Emily, llegando desde la entrada. Era un sonido que siempre había amado, un recordatorio de que, a pesar de todo, había hecho lo correcto por su hija. Pero esa noche, esa risa despertó algo diferente en ella, algo más oscuro. Sabía que, o más bien quién, estaba causando la alegría de Emily. Michael, el novio de su hija, había estado rondando casi un año. Un joven apuesto con una sonrisa fácil y un encanto que parecía cautivar a todos los que conocía. Desde el principio había sido educado, tratando a Helen con el respeto y la amabilidad a los que no estaba acostumbrada en sus años como madre soltera. Al principio, lo había visto simplemente como el nuevo interés amoroso de Emily, un joven que hacía feliz a su hija. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Helen no podía precisar exactamente cuándo sucedió, cuándo su admiración casual por Michael se transformó en algo más, algo que no podía controlar. Tal vez fue la forma en que él siempre la miraba a los ojos cuando le hablaba, dándole toda su atención, algo que no había experimentado en tanto tiempo. O tal vez fue la forma en que su mano rozaba la de ella cuando pasaban los platos en la mesa, el contacto breve enviándole un escalofrío por la columna. Fue una noche después de cenar, cuando Emily se había ido a la cama temprano, que las cosas empezaron a cambiar. Helen se quedó en la cocina más tiempo de lo habitual, fingiendo limpiar aunque todo ya estaba impecable. Michael se había quedado para ayudar, y mientras estaban uno al lado del otro en el fregadero, lavando los platos en un cómodo silencio, Helen sintió una tensión entre ellos que no había estado allí antes. Cuando él le entregó un plato para secar, sus dedos se rozaron, y esta vez, ninguno de los dos se apartó. El corazón de Helen latía con fuerza en su pecho, y por primera vez en años, se sintió viva. Lo miró a los ojos, y en los de él vio algo que no esperaba, algo que le dijo que no estaba imaginando las cosas. Desde ese momento, todo cambió. Helen comenzó a obsesionarse con Michael, aunque lo ocultaba bien, o al menos eso creía. Cada vez que él venía a ver a Emily, Helen se encontraba observándolo, estudiando cada uno de sus movimientos. Notaba cómo su sonrisa se demoraba un poco demasiado cuando le decía «Hola», cómo sus ojos la seguían cada vez que pasaba junto a él. Era sutil, pero suficiente para avivar el fuego que ardía dentro de ella. Se decía a sí misma que era inofensivo, que simplemente estaba disfrutando de la atención. Después de todo, habían pasado años desde que alguien la había mirado como lo hacía Michael. Era una mujer de mediana edad, ya no en la flor de su vida, y Michael era joven, vibrante, lleno de vida. La hacía sentirse joven de nuevo. La hacía sentir deseada de una manera que no había sentido en años. Con el paso de las semanas, la obsesión de Helen creció. Se encontraba esperando los momentos en que Emily dejara la habitación,
dándoles a ella y a Michael una breve ventana de tiempo a solas. No era mucho, solo algunas miradas robadas, un toque que se prolongaba aquí y allá, pero era suficiente para mantenerla deseando más. Luego vino la noche que lo cambió todo. Era tarde, y Emily se había quedado dormida en el sofá después de un largo día de trabajo. Michael había venido para hacerle compañía, como solía hacerlo, y los tres habían pasado la noche viendo películas juntos. Helen había estado sentada en su sillón, fingiendo ver la película, pero sus ojos seguían desviándose hacia Michael, que estaba sentado en el sofá junto a Emily. Mientras la película continuaba, Helen notó que Michael tampoco estaba prestando atención. Sus ojos seguían dirigiéndose hacia ella, encontrando los suyos por un segundo, antes de apartarse rápidamente. Era un juego que habían estado jugando durante semanas, y emocionaba a Helen de una manera que no podía explicar. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, y Helen podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando Emily finalmente se quedó dormida, Helen aprovechó la oportunidad. «Déjala dormir», susurró, levantándose y haciendo un gesto para que Michael la siguiera a la cocina. «Ha tenido un día largo». Michael dudó por un momento, mirando el rostro tranquilo de Emily, pero luego asintió, levantándose silenciosamente del sofá y siguiendo a Helen hacia la otra habitación. En el instante en que quedaron solos, la tensión entre ellos se volvió insoportable. Permanecieron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Ninguno de los dos se atrevía a hablar. Y entonces, sin previo aviso, Michael dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. El aliento de Helen se detuvo en su garganta cuando él extendió la mano y le tocó el brazo, sus dedos enviando una oleada de choque a través de su cuerpo. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza, y por un momento todo lo demás desapareció. La culpa, el miedo, el conocimiento de que esto estaba mal, todo se desvaneció ante su deseo abrumador. Y entonces, así como así, se besaron. Fue breve, apenas un momento fugaz de contacto, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Helen se apartó, su mente dando vueltas, pero la mirada en los ojos de Michael le decía que esto no había terminado. Era solo el comienzo. En las semanas siguientes, la relación clandestina entre Helen y Michael creció. Sus momentos robados se volvieron más frecuentes y más intensos. Se encontraban en secreto siempre que Emily no estaba, y su pasión por el otro crecía con cada día que pasaba. Helen sabía que estaba mal, que estaba traicionando a su hija de la peor manera posible, pero no podía detenerse. Estaba adicta a cómo Michael la hacía sentir, a cómo la miraba, a cómo la tocaba, a cómo la hacía sentirse viva de nuevo. Y la historia no terminó aquí. A medida que la aventura continuaba, la obsesión de Helen por Michael se profundizó. Se sorprendía pensando constantemente en él, soñando despierta con sus momentos juntos, incluso cuando él no estaba cerca. Se quedaba despierta por la noche, repasando sus encuentros en su mente, su corazón dolido al saber que él nunca podría ser verdaderamente suyo. Y luego, una tarde, todo se vino abajo. Emily se había ido de fin de semana con sus amigos, dejando a Helen sola en la casa. No había planeado ver a Michael, pero cuando su teléfono vibró con un mensaje de él, su corazón dio un vuelco. ¿Puedo ir? Sin pensarlo, Helen respondió con una sola palabra. Sí. Cuando Michael llegó, la tensión entre ellos era palpable. No hablaron mientras él entraba en la casa, y en cuanto la puerta se cerró tras él, ya estaban en brazos del otro. Sus besos eran frenéticos, desesperados, como si ambos supieran que esta era su última oportunidad de estar juntos. Mientras yacían juntos después, Helen sintió una ola fría de realidad invadirla. Esto no podía durar. Lo sabía. Michael era el novio de Emily, y tarde o temprano,
Alguien se enteraría. Pero la idea de perderlo, de no volver a verlo, era más de lo que podía soportar. Y entonces, como si fuera una señal, sonó el timbre. El corazón de Helen latía con fuerza mientras el sonido del timbre resonaba en la casa. Ella y Michael se congelaron, enredados en las sábanas de su cama. La llamada volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Helen se sentó. La sacudida repentina la sacó de la niebla de su aventura, y la realidad de lo que acababan de hacer se desplomó sobre ella como una ola. «Emily», susurró, su voz temblando. El pánico cruzó por el rostro de Michael mientras se apresuraba a levantarse. Sus ojos se dirigieron al reloj en la pared. No se suponía que ella estuviera en casa aún. No se suponía que lo supiera. Pero ahí estaba, de pie al otro lado de la puerta, una verdad a punto de estallar. Helen sintió que el estómago se le revolvía. La avalancha de culpa era tan abrumadora que pensó que podría desmayarse. Habían sido tan cuidadosos para mantener sus momentos robados en secreto, tan cuidadosos para mantener la ilusión de normalidad. Pero ahora todo se estaba desmoronando. «Yo me encargo», murmuró Helen, su voz apenas audible. Se puso una bata, cubriendo la evidencia de lo que había sucedido, y se apresuró a bajar las escaleras. Al llegar a la puerta de entrada, respiró hondo, tratando de calmar los latidos salvajes de su pecho. Abrió la puerta apenas una rendija. «¿Mamá?» La voz de Emily era suave, sus ojos grandes llenos de preocupación. «¿Por qué tardaste tanto en contestar?» «Yo estaba en la ducha», mintió Helen, forzando una sonrisa que no sentía. «Se suponía que no estarías en casa hasta mañana. ¿Está todo bien?» Emily no respondió de inmediato. Miró por encima del hombro de Helen, como si estuviera buscando algo, o a alguien. «¿Está Michael aquí?», preguntó. Helen sintió que el estómago se le retorcía. «No», mintió de nuevo. «¿Por qué?» Emily miró al suelo, el ceño fruncido. «Es que pensé que vi su coche afuera, y no me contesta las llamadas». Hubo una pausa, ese tipo de silencio que se extiende y hace que el aire se sienta pesado, como si los segundos te estuvieran arrastrando hacia abajo. Los ojos de Emily se clavaron en el rostro de Helen, buscando algo que su madre no estaba preparada para ofrecer, la verdad. Pero Helen no podía dársela, no ahora, tal vez nunca. Forzó otra sonrisa, aunque sentía que su cara podría quebrarse. «No lo he visto desde anoche, cariño. Estoy segura de que te llamará pronto». Emily vaciló. «Está bien», dijo finalmente, aunque su voz estaba llena de duda. Dio un paso atrás, sus ojos todavía fijos en su madre. «Voy a irme a casa. Llámame si sabes algo de él, ¿sí?» Helen asintió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras veía a Emily caminar hacia su coche. La observó mientras su hija se alejaba en el auto, su figura desapareciendo por la calle, y solo entonces Helen se permitió exhalar. Cerró la puerta y se apoyó en ella, con la cabeza dando vueltas. Eso había estado demasiado cerca, demasiado cerca. Cuando Helen regresó al dormitorio, Michael ya se estaba vistiendo, su expresión oscura por el miedo y la frustración. «Esto no va a funcionar», dijo, su voz baja, pero temblorosa. «Ella se va a enterar». El corazón de Helen se hundió. «No lo hará», dijo, más para convencerse a sí misma que a él. «No sabe nada». Michael negó con la cabeza, pasándose una mano por el cabello. «Está sospechando. ¿Viste cómo te miró? No podemos seguir haciendo esto». La idea de perderlo, de tener que terminar todo antes de que realmente hubiera comenzado, llenó a Helen de una profunda y aplastante desesperación. No podía imaginar su vida sin él, ya. Michael se había convertido en su salvavidas,
su fuente de felicidad en un mundo que hacía mucho se había vuelto frío y vacío. No podía volver a lo que era antes. No lo haría. Pero Michael no estaba convencido. Continuó caminando de un lado a otro en la habitación. Su frustración era palpable. «Esto fue un error», murmuró. «Nunca debí dejar que llegara tan lejos». Helen sintió una punzada aguda en el pecho. «No lo dices en serio», susurró, su voz cargada de emoción. Dio un paso hacia él, extendiendo la mano para tocar su brazo, pero él se apartó, su rostro nublado de culpa. «Tenemos que detener esto, Helen, antes de que sea demasiado tarde». ¿Demasiado tarde? Ya era demasiado tarde. Helen podía sentir su mundo desmoronándose a su alrededor, los hilos de la vida que había construido con Michael deshaciéndose frente a sus ojos. La desesperación la ahogaba, y por primera vez en años se sentía completamente impotente. «No puedes dejarme», susurró, su voz temblorosa. «Te necesito, Michael». El rostro de Michael se suavizó por un momento, y por un breve segundo, Helen creyó ver al hombre del que se había enamorado, el hombre que había encendido un fuego en ella que creía que hacía mucho se había apagado. Pero luego su expresión se endureció nuevamente y dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Lo siento, Helen», dijo, su voz quebrándose. «Pero esto no está bien, no es justo para Emily. Ella se merece algo mejor». Y así, la frágil fantasía que Helen había construido a su alrededor se rompió en 1000 pedazos. Michael se dio la vuelta para irse, pero antes de que pudiera dar otro paso, Helen le agarró el brazo, sus uñas hundiéndose en su piel. El pánico la envolvió como una garra, apretando el aire de sus pulmones. No podía dejarlo ir. No así. No nunca. «Por favor», suplicó, su voz apenas más que un susurro. «No hagas esto». Pero la decisión de Michael ya estaba tomada. Retiró su brazo de su agarre y salió de la habitación, dejando a Helen allí, rota y sin aliento, mientras la puerta se cerraba de golpe tras él. Durante días, Helen no supo nada de Michael. Intentó llamarlo, enviarle mensajes, incluso pasar por su apartamento, pero él nunca respondió. Cada momento de silencio era como un cuchillo girando en su pecho, un recordatorio de que él había elegido a Emily por encima de ella. La traición cortaba más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado, y con cada día que pasaba, su obsesión con él se volvía más oscura, más peligrosa. Helen no podía comer, no podía dormir. Todo lo que podía pensar era en Michael, su sonrisa, su toque, la forma en que la había hecho sentirse viva de nuevo. Y ahora, todo se le escapaba de las manos. La idea de que él estuviera con Emily, de que la besara, la tocara, la amara, hacía que Helen sintiera náuseas. No podía soportarlo, no lo haría. Una noche, después de días de tormento, Helen tomó una decisión. Si no podía tener a Michael, nadie podría. Era una noche lluviosa cuando todo llegó a un punto crítico. Emily estaba fuera, visitando amigos, y Helen sabía que Michael estaría solo. Condujo hasta su apartamento, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras hasta su puerta, cada paso acercándola más al punto de no retorno. Cuando Helen llamó a la puerta, no hubo respuesta. Por un momento, pensó que él no estaba en casa, y una sensación enfermiza de alivio la inundó. Pero entonces la puerta se abrió, y allí estaba él, Michael, el hombre por el que había arriesgado todo. Su expresión se endureció en cuanto la vio. «¿Qué haces aquí, Helen?» El corazón de Helen latía con fuerza en su pecho. «Necesitamos hablar», dijo, su voz temblando. «No hay nada de qué hablar», respondió Michael, su voz fría. «Se acabó. Tienes que aceptarlo». Pero Helen no podía aceptar eso. No lo haría. Sin pensarlo, lo empujó a un lado
y entró en el apartamento. Michael cerró la puerta tras ella, su frustración evidente mientras la seguía hacia la sala de estar. «No deberías haber venido», murmuró. Helen se dio la vuelta para mirarlo, sus ojos llenos de desesperación. «Te amo, Michael», dijo, su voz quebrándose. «No puedes simplemente alejarte de esto». Michael negó con la cabeza, su rostro nublado por la culpa. «Esto fue un error, Helen. Nunca debí dejar que llegara tan lejos». Esas palabras, tan finales y frías, rompieron algo dentro de ella. Sin previo aviso, Helen se lanzó sobre él, sus manos agarrando su camisa mientras gritaba: «¡No puedes dejarme!». Pero Michael la apartó. Su expresión era de sorpresa y enojo. «¡Helen, detente! ¡Esto no está bien!». El rechazo, la ira en su voz, llevaron a Helen al borde. No podía pensar, no podía respirar. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y antes de saber lo que estaba haciendo, agarró el objeto más cercano, un pesado jarrón de vidrio de la mesa de centro, y lo lanzó contra él con todas sus fuerzas. Se oyó un golpe sordo cuando el jarrón hizo contacto con la cabeza de Michael, y él se tambaleó hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La sangre comenzó a brotar de la herida, manchando su camisa, pero Helen apenas lo notó. Estaba aturdida, su mente nublada por la rabia y el desamor. Michael colapsó en el suelo, su cuerpo flácido, y en ese momento, la realidad de lo que había hecho la golpeó como un tren de carga. Helen dejó caer el jarrón, sus manos temblando mientras se arrodillaba a su lado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, y la sangre seguía acumulándose alrededor de su cuerpo caído. La vista de Michael tirado allí, su vida desvaneciéndose lentamente, hizo que Helen experimentara una avalancha de emociones: miedo, arrepentimiento y una innegable, retorcida sensación de satisfacción. Ahora él era suyo, de una forma en la que nadie más podría tenerlo. Por unos momentos, solo pudo mirarlo, al hombre que había consumido todos sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y no podía pensar con claridad. Se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas flotando sobre su cuerpo, sin saber qué hacer. «Michael», susurró, su voz temblando con una mezcla de conmoción e incredulidad. Su nombre se sentía extraño en sus labios, como si la persona tirada allí ya no fuera el hombre del que se había obsesionado. Esto no era parte de la fantasía que había construido en su mente. Esto era real, y era aterrador. La sangre goteaba de la herida en la cabeza de Michael, formando un charco en el suelo debajo de él. Sus respiraciones eran superficiales, sus ojos medio abiertos, mirando fijamente al techo. Helen lo sacudió suavemente, como si de alguna manera pudiera despertarlo y deshacer todo lo que acababa de pasar. Pero ya era demasiado tarde. Michael no respondía. «No», gimió, el pánico comenzando a brotar dentro de ella. «No, no, no. Esto no debía pasar». La mente de Helen corría, intentando agarrarse a algún pensamiento racional, pero no había ninguno. Había cruzado una línea, una de la que nunca podría regresar. Lo había matado, o al menos estaba a punto de hacerlo. Mientras permanecía arrodillada junto al cuerpo inmóvil de Michael, el sonido de su respiración débil comenzó a desvanecerse. El agudo olor metálico de la sangre llenaba la habitación, asfixiándola. El pecho de Helen se agitaba con respiraciones cortas. Su pulso se aceleraba. Sus manos estaban manchadas con la sangre del hombre con el que había soñado amar, al que había querido conservar para siempre. Ahora, ese mismo amor la había llevado a esto. Un error irreversible. Podía oír su propio corazón en sus oídos, fuerte y ensordecedor, mientras se levantaba y retrocedía tambaleándose del cuerpo inmóvil de Michael. No sabía qué hacer a continuación. Todo había sucedido tan rápido.
¿Qué había hecho? Por un breve segundo, Helen consideró llamar por ayuda. Una ambulancia, la policía. Pero entonces, la sombría realización se asentó. ¿Qué les diría? ¿Que había matado al novio de su hija en un arrebato de celos? ¿Que había estado enamorada de él, obsesionada con él hasta el punto de la locura? No, nadie lo entendería. Nadie podría saberlo jamás. Los pensamientos de Helen cambiaron. El pánico se apoderó de ella. Tenía que actuar rápido. No podía permitir que Emily se enterara. No podía permitir que nadie lo supiera. El miedo a lo que había hecho, el miedo a perderlo todo, la abrumaba. Miró alrededor de la habitación, su mente corriendo mientras intentaba descubrir qué hacer a continuación. Había sangre por todas partes. Estaba en el suelo, en sus manos, en su ropa. Tenía que limpiarlo. Tenía que hacer que pareciera como un accidente, tal vez. Pero incluso mientras el pensamiento se formaba en su mente, sabía que, en el fondo, no había forma de ocultar esto. Pero la historia no terminaba aquí. De repente, un ruido rompió la niebla de sus pensamientos. Un fuerte golpe en la puerta. El corazón de Helen se detuvo en su pecho. ¿Quién podría ser? Por un momento, Helen se quedó congelada, su mente girando con pánico. Pero el golpe se repitió, más insistente esta vez. Quienquiera que fuera, no se iría. Helen miró hacia el cuerpo sin vida de Michael, luego al suelo manchado de sangre bajo sus pies. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. No podía dejar que quien estuviera afuera viera esto. Con manos temblorosas, Helen se limpió la sangre de la cara lo mejor que pudo y miró a su alrededor en el apartamento. El apartamento de Michael. Había conducido hasta allí en un arrebato de desesperación, con la esperanza de salvar lo que quedaba de su condenado romance. Pero ahora, la vista de Michael tirado sin vida en el suelo de su propia sala de estar era demasiado real. Su estómago se hundió cuando vio quién era. ¿Mamá? Era Emily. Las manos de Helen temblaban mientras intentaba bloquear la vista de Emily del apartamento. ¿Por qué no contestas el teléfono? Te he estado llamando, dijo Emily, su voz teñida de confusión y preocupación. Yo no lo escuché, balbuceó Helen, su voz apenas sosteniéndose. Dio un paso adelante, su cuerpo tenso, tratando de ocultar la sangre en el apartamento detrás de ella. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás en casa de Michael? El corazón de Helen latía con fuerza. No podía dejar que Emily viera la sangre, el cuerpo, la verdad detrás de lo que había sucedido. Solo necesitaba hablar con él, pero no está en casa. Mintió rápidamente Helen de nuevo, su voz quebrándose bajo el peso del pánico. Pero Emily no se lo creyó. Dio un paso adelante, empujando a su madre y entrando al apartamento. «Voy a entrar», dijo Emily, su tono firme y decidido. El corazón de Helen se desplomó cuando falló en detenerla. «Emily, no», pero ya era demasiado tarde. Emily entró en el apartamento y en cuanto lo hizo, sus ojos se posaron en la escena horrible frente a ella. La sangre en el suelo, los signos de una pelea y luego el cuerpo sin vida de Michael tendido en el centro de la habitación. «¡Michael!». El grito de Emily perforó el aire, lleno de puro horror. Corrió hacia él, arrodillándose a su lado, con las manos temblorosas mientras intentaba sacudirlo para que despertara. «Michael, no, por favor, no». Helen se quedó paralizada junto a la puerta, observando cómo el mundo de su hija se hacía pedazos frente a sus ojos. Los sollozos desesperados de Emily llenaban el pequeño apartamento, cada uno clavándose más profundo en el pecho de Helen. Ella había hecho esto. Le había arrebatado todo a su hija. Emily levantó la mirada, su rostro empapado en lágrimas, torcido por la incredulidad y la rabia. «¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste?». Pero Helen no podía hablar. No encontraba las palabras.
Los gritos de Emily resonaban en el apartamento de Michael, cada sollozo volviéndose más fuerte, más agudo, a medida que la realidad de la situación se asentaba. Helen se quedó inmóvil, con la espalda contra la puerta, sus manos temblando. Quería explicarse, hacer que Emily entendiera, pero no había ninguna explicación que tuviera sentido. ¿Qué había hecho? Emily se arrodilló junto a Michael, presionando frenéticamente sus manos contra la herida en su cabeza, como si de alguna manera pudiera detener el sangrado y deshacer lo que ya había sucedido. «¡Tenemos que llamar a alguien! ¡Tenemos que pedir ayuda!», gritó, su voz histérica, rompiéndose en sollozos entre palabras. Helen sintió que se le secaba la boca. La idea de llamar a alguien, policía, paramédicos, a quien fuera, se sentía como una sentencia de muerte. Vendrían, verían lo que había hecho y lo perdería todo. Michael ya no estaba, y pronto también se iría a su libertad. Pero ¿qué opción tenía? No había manera de ocultar esto. Yo llamaré», murmuró Helen, apenas escuchando su propia voz mientras buscaba su teléfono, sus manos temblando violentamente. Marcó el número de emergencia, su mente girando, su corazón latiendo con fuerza mientras el teléfono sonaba en su oído. Emily lloraba, aferrándose al cuerpo inerte de Michael, como si pudiera traerlo de vuelta por pura fuerza de voluntad. Estaba bien esta mañana. Mamá, ¿qué pasó?» A Helen se le secó la boca. No podía seguir mintiendo, no a Emily, no después de todo. «Fue un accidente», susurró, su voz quebrándose. «No quería hacerlo. Simplemente sucedió». Emily la miró, su rostro una máscara de traición e incredulidad. «Lo mataste», dijo con la voz hueca. «Lo mataste, mamá». Helen se desplomó en la silla más cercana, sintiendo su cuerpo demasiado pesado para que sus piernas lo sostuvieran. La verdad de las palabras de Emily la penetró como un cuchillo. No había marcha atrás en esto, no había forma de arreglarlo. Ella había matado a Michael, había arrebatado al hombre que su hija amaba. Los momentos que siguieron fueron un torbellino de luces parpadeantes, sirenas y voces frías y estériles. Los paramédicos llegaron primero, pero ya era demasiado tarde. Michael estaba muerto. Cubrieron su cuerpo con una sábana, mientras Emily gritaba en el fondo, suplicándoles que hicieran más, que lo salvaran. Helen lo observaba todo desde una esquina de la habitación, su cuerpo entumecido, su mente distante. Era como si estuviera atrapada en la pesadilla de otra persona, incapaz de despertar. Los paramédicos no pudieron salvar a Michael, y poco después llegó la policía. 2 oficiales entraron en el apartamento, observando la escena con eficiencia practicada. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con el cabello encanecido y una expresión endurecida, se acercó a Helen. «Señora, vamos a necesitar que nos acompañe», dijo. Helen asintió, demasiado rota para resistirse. Le colocaron las esposas, el frío metal mordiéndole las muñecas mientras la sacaban del apartamento. Podía escuchar a Emily llorar detrás de ella, pero no pudo volverse. No podía enfrentar a su hija. Mientras la llevaban a la fría noche lluviosa, los pensamientos de Helen regresaron en espiral a ese fatídico momento. Cuando el jarrón golpeó la cabeza de Michael, la expresión de sorpresa en sus ojos, el horrible sonido sordo de su cuerpo al caer al suelo. Había actuado por impulso, impulsada por una mezcla tóxica de obsesión, celos y desesperación. Y ahora, su vida había terminado. El juicio que siguió fue rápido y brutal. El romance de Helen con Michael salió a la luz. Los detalles se derramaron en la sala del tribunal como veneno. Los medios se aferraron al escándalo, pintando a Helen como una asesina fría y calculadora. Una mujer desquiciada que había permitido que su obsesión con un hombre más joven la llevara a la violencia. Emily,
quien una vez había adorado a su madre, se sentaba en silencio todos los días en el tribunal, su rostro pálido y demacrado. Nunca volvió a hablar con Helen. Helen intentó acercarse, intentó explicarse, pero Emily no quiso escuchar. El vínculo entre ellas se había roto de manera irrevocable, y Helen sabía que nunca se repararía. Conforme pasaban las semanas, el destino de Helen se hizo claro. Fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y sentenciada a 25 años de prisión. La sentencia no la sorprendió. De hecho, la acogió. No había forma de escapar del peso de lo que había hecho. Michael se había ido, Emily se había ido, y pasaría el resto de su vida pagando por sus pecados. En los meses que siguieron a su sentencia, Helen se sentó sola en su celda, repitiendo una y otra vez en su mente cada momento de su romance con Michael. Lo que había comenzado como una aventura emocionante, un breve escape de la soledad de su vida, había derivado en algo mucho más oscuro, algo que había destruido todo lo que ella valoraba. Con el tiempo, Helen dejó de esperar cartas o visitas de Emily. Sabía que su hija había seguido adelante con su vida, dejándola atrás, tal como ella lo merecía. El silencio era su único compañero ahora, y lo aceptó. Pero en las horas más oscuras de la noche, mientras Helen permanecía despierta en su celda, atormentada por los recuerdos del tacto de Michael y las lágrimas de Emily, no podía evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si simplemente lo hubiera dejado ir.